Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Noticia de última: al menos 40 muertos en el norte de Haití en explosión de un camión cisterna. Al menos 40 personas murieron este martes en Cap Haitien, en el norte de Haití, por la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible y que sufrió un accidente. El vicealcalde de la ciudad, Patrick Almonord, explicó a medios locales que un centenar de personas estaban tratando de saquear el camión en el momento de la explosión. Después de que el vehículo se accidentó en el barrio céntrico de Pont Grand Bois et Samarie pasada la medianoche. Seguimos con el recuento de víctimas, dijo el vicealcalde a la emisora Radio Televisión Caraibes, subrayando que la cifra de 40 fallecidos es preliminar. Numerosos heridos estaban siendo atendidos en el suelo de un hospital de Cap Haitien por la falta de camas, según imágenes que circulaban en redes sociales. Explosión de un camión cisterna. Desde el pasado octubre, Haití ha experimentado problemas de abastecimiento de combustible, lo que ha llevado a la generalización del comercio informal y ha transformado el carburante en una mercancía preciosa. La semana pasada, el gobierno haitiano anunció un fuerte aumento de las tarifas de los derivados de petróleo, alzas que van desde el 24% en el caso de la gasolina al 108% en el caso del gasóleo. Sin embargo, los precios del carburante en el mercado negro son mucho más altos, dependiendo de la gravedad del desabastecimiento de combustible. El pasado fin de semana, en Puerto Príncipe se produjeron las primeras protestas contra las subidas de precios de los combustibles. En julio de 2018, el anuncio en el aumento del precio de los combustibles causó varios días de manifestaciones violentas en las calles. También tensiones en Haití que sacudieron las bases de poder del entonces presidente Jovenel Moïse y provocaron la dimisión del primer ministro Jacques Le Fontaine. Haitianos no visitarán a familiares en su país durante esta Navidad. Calisto Pierre, un inmigrante haitiano indocumentado que trabaja en una finca de bananos de este municipio, dice que por primera vez en 23 años no podrá visitar a sus familiares que dejó atrás en Haití tras emigrar a este país, para pasar la Navidad y Año Nuevo junto a ellos y amistades. Teme que no lo dejen entrar al país a su regreso. Voy a extrañar mucho a 2 de mis hijos y 5 nietos, igual que a mi madre y 2 de mis hermanos y varios amigos que tengo en Acul du Nord, lamentó. Aclaró que emigró a República Dominicana en 1998 y que luego lo hicieron su segunda esposa, 3 de sus hijos, 4 hermanos y 2 compadres. Ahora ninguno podemos ir a visitar a nuestra familia y amistades en Haití porque los guardias y la migra están muy fuertes, drásticos, se quejó. El caso de Pierre de 45 años no es aislado, porque es lo mismo que piensan otros inmigrantes haitianos en estatus migratorio irregular en República Dominicana. Tal es el caso de Mildeyin Louis, residente en Santiago, quien aduce que trabaja desde hace 11 años en limpieza en una casa del sector de clase media de la Sursa, de esta ciudad. Los dueños de la vivienda me tienen mucho cariño, me tratan como si fuera un familiar más, pero les dije que este año yo no voy para Haití, porque mi pasaporte está vencido y no quiero tener problemas con los guardias, comentó. Haití, un estado fallido, una supervivencia dramática. Como consecuencia de todas estas aciagas circunstancias, la emigración se ha disparado nuevamente. Un magnicidio, un potente terremoto y el agravamiento de la inseguridad recrudecieron este año la dramática crisis en Haití, el país más pobre de América y cuya economía languidece sin un plan de rescate a la vista. Haití se encuentra actualmente sin parlamento, con un gobierno que no ha sido elegido en las urnas y con una cúpula judicial inoperante para hacer frente a la profunda crisis política y la mayor ola de violencia que ha vivido el país caribeño en décadas, sin olvidar la atención que demandan los más de 4 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria.
La situación política venía deteriorándose progresivamente hasta que estalló por los aires la madrugada del 7 de julio, cuando de manera sorpresiva, un grupo de hombres armados irrumpió en la residencia privada del presidente Jovenel Moïse en Puerto Príncipe y le asesinaron, sin que los guardias que velaban por su seguridad ofrecieran resistencia alguna. Tras el estupor causado por el magnicidio, las autoridades lanzaron un operativo de persecución y en pocas horas detuvieron a 18 militares colombianos y dieron muerte a otros 3. 5 meses después del magnicidio, sigue habiendo más interrogantes que respuestas en torno al crimen, del que se conocen muy pocos detalles. De hecho, todavía no se sabe quiénes son los autores intelectuales ni qué les motivó para asesinar a un presidente que debía dejar el poder en febrero de 2022. Según los últimos datos oficiales, 44 personas fueron detenidas en Haití por su supuesta implicación en el magnicidio, entre ellas 12 policías, a los que se suman 2 sospechosos más capturados en Jamaica y Turquía en los últimos meses. El gobierno de Haití, un país afectado por la impunidad y la poca credibilidad de la justicia, pidió ayuda a Naciones Unidas para llevar a cabo una investigación internacional sobre el asesinato. En el funeral de Moïse, su esposa Martine dijo que su marido fue abandonado y traicionado y acusó del magnicidio a la oligarquía haitiana. Un terremoto en medio de una acuciante crisis. Si ya la crisis era insoportable para millones de haitianos, el terremoto de magnitud 7.2 ocurrido el 14 de agosto en la península sur vino a agravar aún más la situación en un país cuya economía se contrajo un 3,3% en 2020 y podría menguar un 1,3% adicional al finalizar este año, según proyecciones internacionales. Al menos 2,248 personas murieron, más de 300 resultaron desaparecidas y otras 690.000 resultaron damnificadas como consecuencia del sismo, el de mayor magnitud después del sucedido en enero de 2010, que causó más de 300.000 muertes y unas 5 millones de damnificados, muchos de los cuales a día de hoy todavía siguen sin un techo. Miles de los afectados por el terremoto de 2010 han protagonizado en los últimos meses un éxodo a pie por todo el continente americano, desde Chile o Brasil hasta la frontera de Estados Unidos, en búsqueda de mejores oportunidades. Aprovechando la crisis sociopolítica, las bandas armadas han aprovechado para sembrar el terror a diario a lo largo y ancho de este país de 11 millones de habitantes, secuestrando y asesinando indiscriminadamente. Las pandillas llegaron incluso a provocar un grave desabastecimiento de combustible en octubre pasado, lo que provocó la suspensión de servicios básicos como el de la salud, la educación y la telefonía. Las autoridades haitianas carecen de un cuerpo de policía con los recursos suficientes para enfrentar a las bandas, mientras que la comunidad internacional ha respondido con un no rotundo a las peticiones de envío de tropas. Y como consecuencia de todas estas aciagas circunstancias, la emigración se ha disparado nuevamente. Una crisis política estancada. La situación política sigue en punto muerto. El primer ministro, Ariel Henry, asumió el poder tras el asesinato de Moïse y presentó a finales de noviembre un nuevo gabinete en el que sobresalen varias figuras de la oposición. En septiembre pasado, Henry firmó un pacto con la oposición con el afán de garantizar la estabilidad política, pero hasta el momento el acuerdo es papel mojado. El primer ministro haitiano pretende impulsar una reforma constitucional en 2022 y crear las condiciones necesarias para la celebración de elecciones a final de año, pero conforme avanza el tiempo sin resolver la crisis, el calendario cada día queda más en entredicho.